Buenas tardes y bienvenidos a otra clase de edición digital 2. Voy a comenzar inmediatamente porque sé que la mayoría de ustedes o está en camino al interior y probablemente esta clase la van a ver la otra semana. Igualmente les recuerdo que ya subí el taller de esta clase y que teóricamente deben terminarla antes de la próxima para no tener dos talleres juntos que terminar. Por lo tanto, voy a comenzar inmediatamente porque probablemente la mayoría me van a ver probablemente la otra semana. Bien, les recuerdo que también tengo boletos para la Expo Latina. Cualquiera que esté interesado, nada más tiene que enviarme un mensaje para guardarle el boleto. Bien, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando de la composición, un punto bastante importante. Sin embargo, tenemos que recordar que componer, de hecho, es una decisión que generalmente tomamos muy personalmente. Qué imágenes vamos a escoger y cómo las vamos a componer es una decisión en cierta forma personal. Sin embargo, vamos a ver algunos de los parámetros que tenemos a la hora de tomar esas decisiones. Vamos a comenzar a compartir. Cerrar por aquí. Bien, entre los aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de componer, a la hora de editar, de juntar dos imágenes, a lo cual llamamos composición. Luego, en las siguientes clases vamos a estar viendo algunos criterios que ya tienen que ver con aspectos más profundos en cuanto a esas decisiones. Sin embargo, aquí vamos a ver aspectos técnicos que tenemos que respetar a la hora de componer a la hora de montar una edición. Entre ellos están la síntesis, o la forma en que se construye la imagen, y esto se refiere a la estructura y los elementos que componen la imagen. También, solamente en cuanto a composición gráfica de una imagen, eh, tenemos las líneas, el color, las texturas, y también se incluyen otros elementos como la capacidad de aportar significados a una escena, como por ejemplo la posición de una cámara. Luego vamos a estar viendo otros aspectos en cuanto a los planos que vamos incluyendo. Sin embargo, la síntesis tiene que ver con que de hecho, una historia no puede ser contada íntegramente. Yo no puedo darte todos los detalles en cuanto una persona se despierta en la mañana y va a trabajar. En parámetros cinematográficos o audiovisuales, no nos funciona de esa manera. Tenemos que hacer una clara disminución de cuadros que sean suficientemente significativos para darnos a entender que esta persona salió de su casa y llegó a su trabajo. Si quieres incluir cuadros en cuanto se estaba preparando para salir, si se baña, si esto y lo otro, o si escucha música, todos estos puntos tienen que incluirse dentro de la síntesis. Sin embargo, no podemos presentar íntegramente todo aquello que ha hecho esta persona para llegar a su trabajo. No es así como funciona. Por lo tanto, tenemos que tomar esas decisiones en cuanto estamos creando este pequeño resumen para componer esta secuencia. Otro aspecto importante es la semántica. Esto es lo que estudia la imagen en sí misma. Aquí vamos a incluir elementos conceptuales como los puntos, las líneas, los planos, el volumen. Entre los elementos visuales vamos a ver la forma, el tamaño, el color, la textura, algunos elementos de relación, la dirección, la posición en el espacio y la gravedad. Otros elementos prácticos como la representación, el significado y la función. Ya cuando estamos hablando de representación, significado y función, muchas veces estamos entrando en ya más bien los montajes intelectuales. Sin embargo, aquí vamos a ver algunos aspectos en cuanto a semántica. Recordemos que comenzamos con la imagen fotográfica analógica.
Evidentemente tenía sus limitaciones, sin embargo, creó todos los parámetros con los que hoy manejamos en cuanto a planos y la forma como el ser humano entiende la imagen en sí misma. Recordemos que vamos a hablar de planos, vamos a estar entrando desde un plano general hasta un particular con justamente el objetivo de, con el objetivo de eh, que la gente entienda lo que les estamos presentando. Evidentemente, un cuadro abierto dándote la localización del lugar te dice muchas cosas de hacia dónde va la edición. Mientras más vamos hacia el profundo del personaje, nos muestra quién es la persona y mientras vamos mucho más profundo, vamos a aspectos psicológicos del personaje. Todo esto lo entendimos desde la fotografía. Son puntos que la fotografía ya nos daba a entender. Si vamos a ver detalles de una imagen, evidentemente me voy a acercar. Es lo mismo que hace el ojo humano. Todos estos eh, detalles semánticos los fuimos aprendiendo desde la fotografía y se fueron ampliando con el movimiento de las cámaras. Una vez que ya tenemos la llegada del video, se añadieron otros aspectos en la utilización de la forma como se trucaba la imagen. Anteriormente recordemos que para hacer efectos, nosotros teníamos que evidentemente montar los efectos, cortar antes de que el personaje entrara o saliera. Eso nos permitía desaparecer el personaje en pantalla y todos fueron aspectos que se hacían simplemente con montaje manual. Con la llegada del video, la utilización de esos trucajes se realizaba mediante técnicas ópticas y de laboratorio que suponían horas de trabajo y también muchos costes de postproducción. Cuando llegó el video supuso la liberación de muchos procesos de laboratorio que ya se podían realizar con una señal electrónica. Esto antes de que llegáramos a la señal digital. Una vez que llega la señal digital, se logra la multigeneración sin pérdidas. Recordemos, ya vimos ese aspecto en el principio del curso. La señal digital nos permite no solamente comprimir la señal y te da la posibilidad de subir y bajar contenido de manera muy fácil, sino que te permite también hacer comprimir la señal sin pérdidas o con pérdidas, recordemos, aún manteniendo una calidad de broadcast o una calidad de emisión o profesional. Cada copia, recordemos, en la señal de video suponía una pérdida de calidad. Con la digitalización, cada copia de material mantenía los mismos parámetros de calidad que el original y se incrementan las posibilidades creativas. En la actualidad, los entornos de edición y postproducción son digitales y ya están basados en el trabajo de pistas o capas. Ya eso lo sabemos. Bien, la composición digital es el conjunto de las técnicas utilizadas en cine, televisión, en todos los medios interactivos que permite la creación compleja de imágenes digitales a partir de la organización y ordenación de varias fuentes. Recordemos, ahora no tenemos... Sí, buenas Ujú. tardes. Por favor, le cierran Sí, el... vamos que la. Gracias, me cierran el micrófono. Bien, la creación de imágenes complejas a partir de la ordenación de fuentes, que pueden ser fotografías, que puede ser el mismo video, e imágenes generadas desde el editor digital, 2D, 3D, fondos pintados, texto, etcétera. Ya no tenemos el problema de que tenemos que hacer otra generación para añadir texto y otra generación para añadir algún otro, darle color al video. Recordemos, antes todo eso se hacía de manera electrónica y el video iba perdiendo calidad. Teníamos que tener máquinas que te regularan la calidad del video que iba a salir. Hoy en día lo único que hacemos es añadir capas, pero en la calidad final no depende de la cantidad de capas que puedas ponerle, se mantiene la misma calidad de señal digital. Asimismo,
esta superposición te permite una composición de cada elemento. Recordemos que asimismo como anteriormente había que escoger un lugar específico para colocar los títulos, cómo ibas a superponer la capa, todos esos aspectos tienen que ver con la composición de la imagen. ¿En qué parte del espacio puedo añadir capas adicionales? ¿Dónde puedo colocar los títulos? ¿De qué manera lo voy a hacer? Porque si bien te incrementa las posibilidades creativas de composición, también tienes que tomar determinadas decisiones en cuanto al espacio disponible para hacer esto. Asimismo, tenemos la composición por diseño. Este tipo de composición digital generada desde cero te ofrece la libertad de componer a tu completa decisión, que pueda añadir la situación de los elementos en escena, cómo y dónde los quieras. Asimismo tenemos el entorno digital de los videojuegos, etcétera. Todos estos son composiciones digitales que uno puede hacer desde el principio. Aquí no tienes que tomar decisiones en cuanto a comportamiento dramático, persuasivo, etcétera, porque evidentemente uno controla el universo en el que está componiendo de manera digital. Asimismo, podemos utilizar procesos de postproducción, efectos visuales, efectos especiales incrustados en los flujos de trabajo y en los efectos digitales. Uno de los objetivos que persigue el proceso es la sensación de unidad de la imagen resultante. ¿Qué queremos decir con esto? Evidentemente, si yo estoy añadiendo, digamos, un efecto de que una casa se quema, evidentemente mi intención es de que esta imagen se vea completamente real y que se integre con la imagen original. Hoy en día estamos hacia la siguiente revolución del video, que es la inteligencia artificial. Evidentemente ahora uno no tiene que tomarse esas decisiones. Sin embargo, en el momento actual y con los editores que estamos trabajando, sí tenemos que tomar la decisión de que colocar las capas de la sensación de unidad en el mismo video, que te dé una imagen realmente creíble o coherente. Asimismo, tenemos por disposición. Uno puede colocar los personajes u objetivos ante la cámara de forma deliberada y con la intención de conseguir un significado u otro. Aquí tenemos que equilibrar el peso visual de una imagen separando dos objetos. Aquí superponer primer término, segundo término y fondo. Si bien son algunas decisiones que se toman a la hora de capturar la imagen, recordemos que en la mesa de edición también tenemos que tomar esa consideración a la hora de añadir capas y también a la hora de superponer las imágenes o montar una imagen. Tenemos que calcular el peso que va a tener juntar una imagen más la otra. ¿Cuál es el resultado que va a tener sumar una imagen y otra? Calculando el peso de las dos, porque el resultado evidentemente eh, siempre va a ser el que dentro de la cabeza de la audiencia o de la persona que vea la edición, va a ser la suma de las dos imágenes, no simplemente cómo te quedó a ti, simplemente es el resultado o la suma de las imágenes una vez que uno tiene el resultado directo. También por selección, uno se da cuenta cuando la escena viene ya configurada y solo puede darse opciones derivadas de una configuración de la cámara. Es decir, ya las escenas las tienes, las recibes de otra persona que las capturó. Por lo tanto, ahí tienes que tomar otras decisiones creativas a la hora de editarlas. Tienes que seleccionar las mejores y los momentos adecuados para componer la imagen. Dicho esto, la posición de la cámara es una de los principales consideraciones a la hora de editarlas, a la hora de componer las imágenes. Recordemos que la colocación de la cámara determina el punto de vista de la toma de perspectiva. Es uno de los elementos más valiosos de toda la composición.
Recordemos que no es lo mismo tener el horizonte a nivel de los ojos que considerar que el horizonte lo tienes a nivel de la cintura o etcétera. El nivel del horizonte siempre cambia el punto de vista del observador. Desde el punto de vista bajo, los objetivos cercanos se agrandan y la mayoría de las formas que se hace al nivel del ojo o los puntos de vista diferentes producen efectos diferentes, originales y llamativos. El punto de vista es prácticamente todo a la hora de colocar la cámara. Si bien nosotros no vamos a tomar esas decisiones a la hora de componerla, sí, a la hora de que uno recibe el material y lo va a componer, son decisiones que hay que tomar a la hora de componer la imagen. Estos puntos de vista también se ven reforzados por el objetivo utilizado. ¿Qué tipo de lente vas a utilizar? El gran angular, es decir, recuerden, el gran angular no solamente te da una amplia cobertura horizontal, sin embargo, también presiona la imagen de frente. Por lo tanto, el gran angular va a recoger mayor proporción de parte del sujeto que está cerca de la cámara y nos va a ayudar a identificar la relación entre los elementos del primer término y los elementos que permiten conocer la profundidad de la composición. Aquí, evidentemente, es un juego de cámaras, sin embargo, a la hora de componer la imagen, es importante saber cuándo poder conectar gran angular con otro tipo de tomas. Recordemos, de una toma abierta, pocas veces vamos a una toma completamente cerrada sin tener una imagen de transición. Es importante recordar que no vamos de toma abierta a toma cerrada a menos que vayamos por una media primero. Son decisiones que se toman en el momento, pero es importante que la persona tenga, al menos, si yo voy de una toma abierta de un grupo de personas, yo no puedo ir a menos que sea, eh, si me voy a una toma cerrada de unas manos de ese grupo de personas, no voy a saber hacia qué persona me voy a cerrar. Evidentemente, habría que hacer una toma de transición para saber hacia dónde voy. Como podemos ver aquí, la posición de la cámara es importante. Esta es la misma imagen, sin embargo, el horizonte y la posición de la cámara cambia. Asimismo te da, estoy desde el mismo punto con una posición de la cámara diferente, una más baja que nos da un tiro del horizonte y una a nivel de la vista, o a nivel de los ojos. Esos dan dos tipos de posición o dos tipos de estado de ánimo provenientes de una misma imagen. La línea del horizonte nos va a ayudar a separar los elementos fundamentales que están arriba de la línea del horizonte o abajo de la misma. Por lo tanto, es fundamental saber cuáles son los efectos que tiene una toma o la otra. Los horizontes más bajos desplazan el centro de la atención hacia el cielo y los horizontes más altos desplazan el horizonte hacia la tierra. Por lo tanto, es importante saber dónde se va a cortar para determinar cuáles son los elementos más importantes en la imagen para ti. ¿Qué es lo que quiero que se vea? ¿Cuál es el énfasis que le vas a dar en esa decisión de horizonte? Asimismo, dentro del ajuste del encuadre, nos permite incluir o excluir partes de la escena o controlar una forma las líneas para dirigir la mirada de los espectadores. Esto ya lo deben haber escuchado muchas veces. Sin embargo, repetimos, recordemos que los encuadres o la composición está limitada al tipo de encuadre, al efecto de selección de un encuadre, y es mucho más importante determinar o colocar la persona dentro del encuadre que el encuadre en sí mismo. Porque recordemos, el ser humano tiene una tendencia hacia los puntos que vemos en la imagen, lo querramos o no. Asimismo, a la hora de editar esos puntos, destacar este tipo de puntos, una vez que uno ha recibido la imagen,
Colocar a una persona en el medio no siempre es la solución exacta. Recordemos que estos son los puntos importantes, por lo tanto, entre una imagen de una persona colocada en el medio completamente y una persona colocada en este punto, la decisión es obvia. Obviamente, el ser humano tiende a descansar la mirada en los puntos que estamos viendo. Por lo tanto, la decisión a la hora de escoger entre una imagen y otra siempre se va a tender a escoger los puntos de composición que siguen la regla de los tercios, que es esto que estamos viendo aquí. Esa es la conocida regla de los tercios. Recordemos, no es una cosa que estemos inventando ahora, no estamos inventando la rueda, esto es tan viejo como Pitágoras. Por lo tanto, recordemos que entre una imagen colocada dentro de esta regla de los tercios y otra que no, la decisión de nosotros va a ser obvia. Siempre vamos a escoger una que tienda a respetar la regla de los tercios. Partiendo de estas divisiones, vamos a trazar una recta paralela a la altura de los puntos de intersección, como podemos ver en la imagen anterior, y vamos a ver dónde están los puntos de interés dentro de la imagen. Cualquier imagen colocada respetando la regla de los tercios es la correcta, una decisión obvia. Entre una en el medio y una en la regla, respetando la regla, escogemos aquella imagen que respete la regla de los tercios. Asimismo, los elementos que constituyen la imagen. Aquí tenemos el diseño que se esté utilizando también. Depende de la imagen, cómo pueden ser utilizados con mayor o menor libertad para que uno lleve a una buena composición. Aquí tenemos que tomar en cuenta la luz, la textura de la imagen, la línea, el ritmo, las formas, el color y la perspectiva. La luz. Evidentemente, entre una imagen, o sea, para tener una imagen tenemos que tener luz. Es el elemento indispensable para tener una imagen. Sin luz no tenemos imagen ninguna. Por lo tanto, entre una toma con la luz correcta y sin la luz correcta, la decisión es obvia. Depende de la calidad y la dirección. Depende del aspecto de la composición completamente. No es igual una luz intensa y una luz directa que provoca fue contraste, alto contraste, recordemos, mientras más fuerte la fuente de luz, el contraste es más alto. Evidentemente, de una imagen a otra, tenemos que respetar la misma dirección de la luz. Es algo que a veces la gente no toma en cuenta, sobre todo cuando se va guardando la relación de un rotero de grabación. Recordemos que pueden haber 1000 tomas ahí. Sin embargo, si la luz va cambiando, y eso ocurre cuando recibes imágenes de exteriores, en que la luz le va cambiando a la persona que va a grabar, no es lo mismo una imagen que venga de la luz de la izquierda a que ya la luz esté encima de la persona. Evidentemente, saber de dónde viene la luz y cómo escoger la imagen correcta tiene también que ver mucho. Uno debe teóricamente recibir cómo es el rapport de la imagen, saber cuáles son las tomas correctas. Sin embargo, ya cuando es una decisión tuya, hay que saber que de una imagen a otra tienes que respetar la misma fuente de luz. Si no lo has recibido de manera correcta o te han informado antes, es importante ver de dónde viene la luz. Asimismo, el ritmo, las texturas también son modificadas por la luz. Por esa razón, de una imagen a otra, si bien tú puedes corregirle la calidad del blanco y otros aspectos cuando ya estás en una mesa de edición, tenemos que recordar que las fuentes de luz modifican de una imagen a otra. Eso lo vamos a ver. De lo contrario, recordemos que a pesar de que puedas tener la luz correcta en las dos imágenes, la mezcla de las dos puede generar un salto si la calidad de la luz no es la misma.
Asimismo, el ritmo, que va a consistir en la repetición de líneas, eso ya lo vimos en la clase anterior, bueno, fue en esta o en la otra, ya no me acuerdo. Sí, creo que el ritmo, aunque puede decirse que la luz es probablemente lo más importante, el ritmo sería la segunda. Cabe afirmar que el contraste tonal, la supresión de los elementos, la textura, el volumen refuerzan el ritmo que uno lleva en una imagen. Asimismo, los encuadres, el punto de vista también llevan un cierto ritmo. Recordemos, existe un ritmo interno de la toma, cómo se mueven los elementos en la toma, a el ritmo que nosotros vamos creando cuando vamos editando. Pero aquí mismo, en el ritmo que vamos creando, tenemos que recordar que tenemos un contraste de tonos, que tenemos contraste con los elementos como texturas y también en el volumen que refuerzan el tono. Por lo tanto, no solamente es el corte que voy llevando, sino otros elementos que pertenecen al ritmo interno de la toma. Eso lo vamos a ver también en el montaje intelectual. Vamos a ver también aspectos de eso, de cuando el ritmo se altera, cuando uno va montando elementos diversos. También tenemos la tensión dentro de la toma. Recordemos que ese ritmo interno de la toma a veces va creando una tensión dramática dentro de la toma. Esa sensación de visual de tensión se puede lograr cuando dos o más elementos de un plano están dispuestos de forma no convencional ante la percepción humana. Si está muy cerca al foco de la cámara, crea una tensión. Así que eso tenemos que recordarlo. Evidentemente, muchas secuencias están creadas para dar esa sensación de tensión visual. También existe tensión cuando el color, en cuanto al color, al colocar un solo elemento que vaya en disonancia con los otros colores. Eso ocurre con el blanco y negro. Si tienes un cuadro todo blanco, un escenario todo blanco, y simplemente añades un punto de color negro, eso va a crear tensión, porque los colores también representan tensión. El rojo representa tensión, por lo tanto, también la forma como armas los colores o como se arman los escenarios también crean una cierta tensión en pantalla. También podemos destacar que el objetivo de la composición visual es llevar la mirada del espectador hacia un solo punto del plano. Por lo tanto, esa llamada de atención a un punto negro dentro de un escenario blanco, evidentemente la intención es aumentar la atención o llamar la atención del espectador. Lo mismo ocurre con la tensión dramática dentro de un cuadro. Personas muy cerca, eh, elementos muy cerca, como ocurre cuando comienzan a explotar cosas cerca del espectador en pantalla. Evidentemente yo lo que quiero es llevarte a sentir la tensión de qué es lo que está ocurriendo. Igualmente cuando persigo al, al objetivo corriendo a su mismo vez, a su detrás de la persona, también estoy creando una tensión en cuanto a la secuencia que vamos creando. Todos esos son puntos que tienen el objetivo de crear tensión en el espectador. Como podemos ver aquí, el único punto de color dentro de la imagen es la niña. El objetivo justamente es crear tensión en esa secuencia, porque el ojo se va a ir justamente con el punto de color en la imagen. La gente en el cine evidentemente siguen a lo que le está ocurriendo a la niña. Probablemente si ella fuera tan gris como los demás, si no se hubiera coloreado este punto de color, hubiera pasado desapercibida probablemente. Añadiéndole el punto de color a la composición, te da como resultado esa tensión, esa preocupación por qué es lo que va a pasar con la niña, a pesar de que nosotros al final no sabemos realmente qué ocurrió.
Asimismo, las texturas que tienen la cualidad de llamar la atención, la calidad, la dirección, la luz, son los principales factores para determinar cómo es la superficie o imaginarla. Realmente nosotros no podemos tocar la textura en pantalla, sin embargo, la luz sí nos permite destacar que se puedan ver esos detalles. Por lo tanto, también es importante tomar en cuenta estas texturas porque eso también le da un aspecto de realidad a la composición. Las líneas, que es uno de los aspectos más importantes de la perspectiva de la cámara. Recordemos que la cámara va siguiendo a un determinado objeto, pero las líneas también te llevan a la mirada hacia un determinado punto. Puede ser intencional o no, pero al no tomar en cuenta esos detalles, a veces pueden resultar en justamente distraer la atención del espectador hacia áreas donde en realidad no querías que la atención fuera. Por lo tanto, recordemos que la línea es un elemento que proporciona estructura a la imagen, también le da base te da esa tercera dimensión, unifica la composición, dirige la mirada del observador hacia una parte u otra de la imagen. También centra la atención, ya sea hacia el infinito, y crea un ritmo y puede dar la sensación de profundidad. Recordemos, estamos trabajando con una simple pantalla plana y nosotros vamos a dar la ilusión de que hay una tercera dimensión simplemente utilizando los planos, la luz y también las líneas para crear esa sensación de que hay una profundidad en la imagen, que sabemos que no existe. Estamos viendo una pantalla plana todas las veces. La forma, la identificación de los objetos también depende de la forma. Recordemos aquí, la mayoría de los objetos, inclusive creados por el hombre, tienen una forma, dependen de ella. Asimismo, como la línea, la forma proporciona estructura a la mayoría de las composiciones. También un elemento de dos dimensiones, aunque el tono o la forma como la luz cae sobre la forma le aporta esa tridimensionalidad o volumen a la imagen. Como siempre, la iluminación, la forma, las sombras y la forma que vamos a fundir la sombra sobre esta forma también es importante. Por lo tanto, nuestra intención realmente es respetar la forma como la luz cae sobre el objeto para dar esa sensación de tercera dimensión a la imagen. Siempre que se pueda respetar la línea y la forma y la estructura de los objetos, vamos a tomar la decisión de mantener el elemento en pantalla mientras se pueda, que es otra de las tomas de decisiones que a veces eh, tenemos que tomar cuando cortar. Recordemos que siempre eh, la estructura o un determinado objeto es importante a la hora de decidir cuándo y cómo vas a cortar una determinada toma. También tenemos la perspectiva. El fenómeno es, como podemos ver o darnos cuenta, es simplemente una percepción que tenemos de cómo ubicar los elementos en el espacio para llevar a esa perspectiva. Asimismo, el color es otro de los elementos importantes de una composición. Los colores cálidos se perciben como más cercanos al ser humano y los colores brillantes y vivos aparentan estar más cerca que los colores fríos y apagados. Recordemos, el ser humano va a entender que uno va a, lo que está más lejos se ve más celeste y gris, como vemos en el horizonte.
Y asimismo, lo más cerca es lo que tiene los colores más vivos. Evidentemente, las cosas que vemos más lejos tienen menos brillo que las que te vemos más cerca. Eso es por obvia deducción. Ya se me está acabando el tiempo. No sé cuánto tiempo me queda. Ah, me quedan, ¿qué? Me quedan como 5 minutos. Espero poder terminar. Si no, yo lo termino y le subo el completo si es que me corta. Asimismo, las composiciones que tienen muchos colores vienen dadas por la propia naturaleza de las imágenes, pero podemos acentuar trabajando con la figura y el fondo. Recordemos, fondo blanco sobre negro, fondo negro sobre blanco, y asimismo con cualquier otro color que tengamos que decidir entre el color más fuerte y el color más leve, siempre te da la forma de acentuar la figura que quieres en determinado color. Esto lo vemos repetidas veces cuando ves una figura acercarse desde la oscuridad. Evidentemente yo voy a iluminar a la persona que me interesa que venga de la oscuridad. Ella va a llegar hacia la luz para poder determinar las facciones de la persona. Por eso simplemente la intención justamente es destacar la figura, ya sea o si la persona se está alejando, se va a alejar hacia la oscuridad, evidentemente. Es un juego que se hace muchísimo en pantalla. Asimismo, el manejo de color se hace desde el sentido, las emociones y el simbolismo. Así trabaja el cine, así lo entendemos. Asimismo, como el peso visual, recordemos el concepto del peso visual. Lo que está más cerca de la pantalla tiene más peso que lo que está más atrás. Trabaja prácticamente como el color. Oh, bien, terminé. Bien, como decía desde el principio, para todos aquellos que no estaban aquí, eh, voy a, apenas termine esta clase, pueden fijarse que ya tienen arriba el taller de composición. Para aquellos que no hayan entrado a la clase, recuerden que para la próxima semana, creo que el 10 ya tienen que haber entregado el taller de composición que ya está arriba. Y voy entonces a subir el próximo viernes, tendríamos clase nueva y voy a comenzar entonces con el montaje intelectual, creo, que es lo que me toca ya eh, la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, duda, antes de que me corte, nada, Todo claro hasta si no, ahora. pueden irse a sus carnavales. Recuerden que tienen un taller por hacer. Para aquellos que necesiten boletos para la mentada espolatina, yo tengo boletos. Nadie quiere, recuerden que tengo boletos. Y nada más tienen que contactarme para separarle uno, después se los entrego. Bien, vamos a quedar así. Recuerden que ya hay un taller arriba y nos vemos la próxima semana entonces. Les agradezco Nos ve- y diviértanse. nos vemos. Chao.